Bien, en Honduras, con el recuento provisional de los votos detenido al 57% desde hace ya horas, el candidato conservador Nasri Asfura, apoyado por Donald Trump, lidera la elección a la presidencia, pero con solo 515 votos más que el liberal Salvador Nasrallah. Bien, un empate técnico de la oposición, mientras la aspirante del oficialismo, hablamos de Richie Moncada, se aleja de la victoria en unos comicios marcados por la noticia, además de que el expresidente hondureño encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, del mismo Partido Nacional Conservador que Nasri Asfura, recibirá el perdón del presidente estadounidense. Bien, en el debate de France 24 en esta ocasión nos preguntamos por qué este conteo es tan lento, ¿no? ¿Qué pasaría ante un eventual empate técnico? Los hondureños han rechazado el legado de Xiomara Castro. ¿Cómo ha influido la administración de Estados Unidos en la decisión de los votantes? Bien, y para el debate contamos en esta ocasión con Lizzy Matute Cano. Ella es diputada del Partido Nacional de Honduras y subjefa de bancada, y está con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras. Por otro lado, contamos con Rodolfo Pastor de María y Campos. Él es dirigente del Partido Libre, exministro de la Presidencia, y está con nosotros, con este equipo de France 24, desde San Pedro Sula, desde Honduras también. Y antes de continuar, les quiero informar de que el equipo del debate de France 24 ha intentado contar con un participante del Partido Liberal, pero que esto no ha sido posible. Bien, nuevamente también se nos une para este análisis nuestra corresponsal en Honduras, Kenia Torres. Lizzy, Rodolfo, Kenia, muchísimas gracias por estar en este espacio. Antes de empezar con la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a repetir este programa del debate y todos los de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, empezamos y... Kenia, me gustaría empezar contigo hablando de cómo es la situación en estos momentos, ¿no? Con al menos los resultados públicamente detenidos. ¿Qué tal, Rosa? Te saludo efectivamente, y justo en este momento nos encontramos aún en el seno del Consejo Nacional Electoral, porque ya este silencio pues se ha alargado mucho, son más de 23 horas en el último pronunciamiento que hizo el Consejo Nacional Electoral, y esta es una situación que está causando ya incomodidad por parte de los dos aspirantes que tienen altas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. De hecho, la única voz oficial del Consejo Nacional Electoral que hemos podido seguir es la de su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien justo hace unas horas se pronunció a través de la red social X, y fue ella quien precisamente dio estos resultados oficiales y este empate técnico entre el aspirante del Partido Nacional, Nasri Asfura, y del Partido Liberal, el ingeniero Salvador Nasrallah. Justamente como tú lo manifestabas, habla de una diferencia de 505 votos. Quienes sí se han pronunciado son los dos referidos aspirantes. De hecho, Nasri Asfura públicamente ha manifestado y ha pedido al Consejo Nacional Electoral un rápido pronunciamiento por resultados oficiales, pero él ha dicho que ya tiene su propio cómputo, su propio equipo que está manejando estadísticas que según él le favorecen hasta el momento. Misma situación se vive en el seno del Partido Liberal, donde el aspirante Salvador Nasrallah pues ha dicho públicamente con estas palabras: no me estoy declarando ganador, pero de acuerdo a nuestros propios resultados, pues según él está encabezando estas elecciones generales. Te puedo confirmar que hace aproximadamente unos 5 minutos, por parte de una fuente ligada al Consejo Nacional Electoral, nos han dicho que en menos de 3 horas, es decir, a las 9 horas locales, se pronunciará finalmente el Consejo Nacional Electoral, y nos han dicho que ya con resultados definitivos. Así que nosotros nos vamos a mantener acá media hora antes. También habrá una comparecencia por parte de la aspirante, el Partido Libertad y Refundación
Fundación Rixi Moncada, quien pues se aleja cada vez más, según estas encuestas del Consejo Nacional Electoral, se aleja cada vez más de la posibilidad de llegar a la presidencia de Honduras. Así que esto es lo que estamos viviendo en este momento aquí en el Consejo Nacional Electoral. Kenia, pues muchísimas gracias por esta primera información y por esta clarificación, ¿no?, de que ya tendremos resultados en unas horas. Quédate con nosotros, pero antes quisiera darles también la palabra a modo de introducción a nuestros invitados, a Lisi y a Rodolfo. Y Rodolfo, quisiera darle la palabra a usted como representante del Partido Libre, ya que Kenia no mencionaba cómo la representante del oficialismo, como Moncada, parece que se está alejando, ¿no?, según al menos estos resultados provisionales de los que disponemos, de una eventual victoria. ¿Cómo lo lee usted? ¿Es un rechazo al legado de Xiomara Castro por parte de la ciudadanía? ¿Cuál es su análisis? Muy buenas noches. Mira, efectivamente yo creo que los resultados son claros y en ese sentido, efectivamente, en este momento la competencia por el primer lugar está entre los dos partidos tradicionales de Honduras, el Partido Liberal, el más antiguo de nuestro país, más de un siglo de existir, y el Partido Nacional. Yo creo que tendrá que hacerse una reflexión mucho más profunda en cuanto a qué fue lo que determinó un resultado de este tipo, pero sin duda, como resultado de este proceso electoral, hay en ese sentido pues ya lo que podría interpretarse como un rechazo a que continúe en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, el Partido Libertad y Refundación, y eso yo creo que es simplemente un hecho con el que tendremos que trabajar. Sin duda también esto se da en un escenario sumamente crítico en el que durante varios meses se confrontaron dentro de las instituciones encargadas de supervisar, ejecutar e implementar el proceso electoral, los distintos representantes de los partidos en estos órganos. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, jugaron también un papel la Fiscalía de la República, la misma Corte Suprema de Justicia, en una sociedad sumamente polarizada en la que efectivamente se planteaban pues propuestas diametralmente opuestas para la población. En este momento, lo que también creo que impactó es que el presidente Trump, que tiene como presidente de Estados Unidos una enorme influencia en nuestra realidad, se pronunció de una manera bastante contundente a favor de un candidato específico, en contra de la candidata del Partido Libertad y Refundación, a favor del candidato del Partido Nacional, y creo que eso también tuvo un impacto sobre los resultados que estamos en este momento recibiendo. Pues Rodolfo, no quiero que caiga en saco roto lo que usted ha mencionado de cómo las instituciones, como la Fiscalía, jugaron un papel, pero prefiero recoger ahora este segundo elemento que ha aportado al debate, y es la influencia, ¿no?, de Donald Trump en este apoyo explícito al candidato del Partido Nacional, y entonces trasladarle la palabra a Lisi como representante de este partido, del candidato Asfura, que recibió, como decíamos, el apoyo del presidente estadounidense. ¿Creen que esto fue determinante para estar ahora mismo en este punto de liderar los resultados provisionales, porque no era el lugar que les daban las encuestas? Gracias, Rosa. Un saludo para don Rodolfo, para todos tu amable e inmenso auditorio. Bueno, en realidad yo no diría que fue determinante. Sí es un definitivo espaldarazo que recibió nuestro candidato, pero nosotros sí estábamos en la competencia, Rosa, desde el principio. Era un empate técnico, como bien lo anunciaba desde el principio, lo apuntaba desde el principio, y así fueron las encuestas. Durante muchísimo tiempo el tracking fue de esa manera. Eran muy cerradas entre el presidenciable del Partido Liberal y nuestro candidato, que es Nasria Fura. Sin embargo, la encuesta real fue ayer, el 30 de noviembre, que la gente acudió masivamente en un evento patriótico, cívico, verdaderamente hay que destacar que el pueblo hondureño entendió qué es lo que nos jugábamos en esta elección, nuestra democracia,
nuestra libertad y que acudió masivamente a la urna a seleccionar al hombre que va en concordancia o que iba en concordancia de acuerdo a las necesidades que el pueblo hondureño tiene debido a la inmensa crisis en la que nos tienen inmersos los que hoy pues no gobiernan. Entonces yo sí creo que definitivamente fue un elemento que aportó debido a, sobre todo a nuestra diáspora hondureña y la incidencia y la influencia que eso puede tener en la ciudadanía. Hoy debemos de decirlo, las remesas rosas son en gran medida el sustento de nuestro país, por tanto no podemos nosotros soslayar toda esa influencia que pudo haber tenido la diáspora hondureña al observar, al ver, al analizar los mensajes del presidente Trump de respaldo a nuestro presidenciable, hoy al presidente electo de todos los hondureños, ¿verdad? Papi a la orden, y que eso pues tuvo pues alguna especie de incidencia. Sin embargo, fue un trabajo durante tesonero de muchísimo tiempo. Tito ha sido un hombre muy esforzado, ha sido un candidato cercano, ha sido un hombre que se fue al campo, que se fue a la calle, que se fue en su vehículo recorriendo todo el país, escuchando a la ciudadanía para justamente ser eso, un candidato conectado con las necesidades del pueblo. Presentó su plan de trabajo que muchos sectores consideraron que era el mejor, el más apropiado, el correcto, el que tenía no solamente las necesidades, sino que tenía también cómo lo iba a realizar, de qué manera él puede solventar, solucionar los problemas de los hondureños y las hondureñas. Entonces, yo creo que fue la suma de todos estos factores que finalmente hizo que el pueblo hondureño decidiera o determinara darle su voto de confianza y que eligieran a Narri-Juan Afurazabla, Papi a la orden, como el nuevo presidente de los hondureños, que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral solamente dio datos preliminares, tal cual como lo establece la ley, él será el presidente de los hondureños. Nosotros tenemos nuestro propio cómputo y estamos absolutamente seguras, Rosa, seguros de que Narri-Juan es el presidente de Honduras. Lisi, puntualicemos esto de que el hecho de que usted dé por presidente, ¿no?, ya al candidato Asfura es según el recuento que ustedes tienen. Insistimos en que, tal y como mencionaba Kenia, los resultados oficiales llegarán de aquí unas horas si nada cambia. Kenia, le quería trasladar también su lectura sobre esta influencia de Donald Trump, ¿no? ¿Qué intereses tiene el presidente estadounidense en un Honduras liderado por Asfura en comparación con los gobiernos que podrían ofrecer los otros candidatos? Así es, Rosa. Efectivamente, esa es una gran interrogante. ¿Cuáles serían los intereses del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Y aquí es donde volvemos al tema migratorio. Sabemos que aproximadamente 1 millón de hondureños vive en este momento de manera legal o ilegal en los Estados Unidos, y la fuerte influencia de las remesas o el dinero que estos hondureños mandan a nuestro país. De hecho, esta fuente de ingreso representa el 27% del Producto Interno Bruto para Honduras. Nosotros hemos salido a las calles a platicar con la gente, a preguntar justamente sobre esta influencia. Lo que la gente espera, Rosa, es que en caso de darse y de oficializarse la victoria de Nasri Asfura como presidente de Honduras, es que Donald Trump cumpla con la promesa que le hizo públicamente de apoyo para Honduras. También es importante señalar que está de por medio el TPS, que es esta figura en la que se arropan muchísimos hondureños también que viven en los Estados Unidos para trabajar de manera legal y con permisos, y que pues actualmente está en suspenso y que sabemos que ha afectado a muchísimos de los hondureños que viven en Estados Unidos. Así que el tema migratorio y los intereses de Estados Unidos en ese sentido hacia nuestro país son importantes. Otro punto, Rosa, es que
Honduras, por su ubicación geográfica, es un puente muy importante de esas olas migratorias que vienen de Sudamérica, y aquí en este país pues se les ofrece un permiso temporal de 3 días sin cobrarle ningún tipo de dinero para que estas personas posteriormente emigren con destino final hacia los Estados Unidos. Hemos sido testigos de estas olas migratorias mayormente de haitianos, de cubanos y de algunos otros sudamericanos que precisamente utilizan a Honduras como un puente importante hacia su tránsito al norte de América, específicamente hacia los Estados Unidos. Kenia, pues muchísimas gracias. Veremos finalmente qué acaba ocurriendo con estos resultados. Contamos contigo, nada, en cuestión de horas. Y quisiera que siguiéramos este debate hablando, ¿no?, de otra noticia proveniente de la Casa Blanca que ha impactado directamente en esta previa, ¿no?, electoral. Solo a 48 horas de los comicios, el presidente estadounidense anunció que daría el perdón presidencial al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue detenido en 2022 en Honduras y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico. Veamos cómo lo justifica el presidente Donald Trump. Biden cuando estuvo allí, lo cual fue poco tiempo, y la gente de Honduras realmente pensó que había sido engañada, y fue algo terrible. Era el presidente del país y básicamente dijeron que era un traficante de drogas porque era el presidente del país. Y dijeron que era un montaje de la administración Biden, y miré los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Rodolfo, ¿cómo interpreta esta medida? Mira, lo que ha hecho Trump es insólito, es inédito, es injerencia, es un rompimiento, una violación de los principios de la política exterior, de la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos. Más allá de eso, es una gran ofensa, es un chantaje y es una amenaza a nuestra dignidad y a nuestra democracia. Juan Orlando Hernández gobernó este país durante los últimos 8 años, fue presidente del Congreso previamente, o sea, gobernó durante 12 años consecutivos Honduras, y por eso estaría también en principio en desacuerdo con lo que señala la señora Matute Cano, de que la crisis que adolece Honduras, que atraviesa Honduras, que es una crisis estructural de desigualdad, de pobreza, de inseguridad, de violencia, es el resultado de una administración reciente y no de los 12 años previos en los que Juan Orlando Hernández se constituyó como un gobernante vinculado estrechamente con el crimen organizado y con la corrupción en el país, por lo que ha sido condenado en Estados Unidos, efectivamente una condena de varias decenas de años. Su hermano fue condenado a una pena de por vida también en las mismas cortes, y es una serie de crímenes, de saqueos de fondos públicos, de utilización de fondos públicos para la campaña de la reelección en contra de la Constitución, violación del Estado de Derecho y orden constitucional, que por supuesto que sumió a Honduras en una crisis sumamente profunda, ¿no? Entonces, el que ahora el presidente Donald Trump nos quiera, por un lado, exigir que votemos por el candidato de su preferencia, estigmatice a los otros dos candidatos, pero además nos prometa que va a perdonar al señor Juan Orlando Hernández y nos lo va a mandar de regreso, es una franca amenaza y una afronta, como te digo, a nuestra dignidad. Aquí sí. en Honduras, Juan Orlando Hernández no ha rendido cuenta por ninguno de los actos de los que he señalado. Sí. Está preso y condenado en Estados Unidos por tráfico de droga y de armas hacia Estados Unidos. Es un crimen cometido contra Estados Unidos, pero aquí en Honduras tiene muchísimas cuentas por las que también tendrá que rendir ante la justicia en su momento. Lo que también te quiero decir es que como resultado de este largo gobierno de Juan Orlando Hernández, efectivamente los indicadores socioeconómicos de nuestro país se deterioraron de manera significativa, y lo que se estaba logrando hacer en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro era reconstruir esas instituciones democráticas, el orden constitucional, el Estado de Derecho y la inversión pública que simplemente se había abandonado. Entonces estaría muy en desacuerdo con lo que señala la señora Matute Cano y pues continuemos el debate.
Lisi, ¿cómo entiende usted que mientras la administración estadounidense esté argumentando su despliegue militar en el Caribe y las amenazas contra Venezuela por el hecho de que acusa a Nicolás Maduro de liderar el cártel de los soles, este llamado cártel al que acusa de ser una organización de narcotráfico, por otro lado, libere a una persona que ha sido condenada por la justicia acusada de facilitar la entrada a Estados Unidos de 500 toneladas de cocaína, en colaboración incluso con el líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán? Bueno, dos cosas importantes, Rosa, que quiero destacar. La primera es que es una decisión, es una determinación exclusiva de la presidencia de los Estados Unidos el hecho de otorgarle el indulto a cualquier persona. Él ha dicho, la justificación que ha dicho el presidente Trump, que es un tema geopolítico, ¿verdad? Que fue fabricado por parte de los demócratas en contra de los aliados de los republicanos. Esa ha sido, pues, la declaración que el presidente Trump ha hecho. Pero yo quisiera más bien destacar también que el mismo presidente Donald Trump o el mismo, los Estados Unidos de Norteamérica han hablado y han dicho y han señalado al famoso también cartel de los soles, de los soles, que han dicho que los que hoy nos mal gobiernan, los que nos tienen sumidos en esta multicrisis, son parte del mismo. Y vea que justamente ayer el pueblo hondureño salió a votar masivamente en contra de los que nos mal gobiernan, y lo reitero y lo voy a decir así, porque viven justamente en esa burbuja que acaba de interpretar o que acaba de exponer don Rodolfo en término de 3 minutos, sí, en los 12 años, en lo que la retórica que siempre dicen, y no se enfocaron en solventarle los problemas a la ciudadanía hondureña. Y también podemos expresar, además de que nos tienen sumidos en una multicrisis, que no resolvieron absolutamente nada, que engañaron a la gente, que podemos hablar del narcovideo, donde aparece el hermano del que es hoy el esposo de la presidenta de la República. Si hablamos de cuentas, por cuentas que debemos de deducir, ¿qué podemos decir entonces del chequesol? De todos la malversación de fondos que se dio a través, y esto en Honduras, Rosa, hay, o más bien en derecho, a pesar de que yo no soy abogada, hay un principio que dice que a confesión de parte es relevo de pruebas, y acá tenemos a un exministro y a una actual diputada del partido del señor Rodolfo, que son confesos, que confesaron su delito y que el Ministerio Público no les cobra ni les deduce ningún tipo de responsabilidad, que dilata las investigaciones y que contrario se ha dedicado a hacer una persecución política a lo que hoy es la oposición hondureña. Entonces, precisamente porque viven encapsulados en esa burbuja, porque no entendieron que el pueblo hondureño hace 4 años les dio la oportunidad de poder solventar las necesidades, de poder encrucharse con lo que la ciudadanía necesita, y que se encapsularon en esa retórica de qué fue lo que pasó de hace 12 años, de estar recordando algo que finalmente la gente fue a la urna y en aquel entonces nos dio a nosotros la lección, ¿verdad? Y eso lo debo de reconocer, sí. Y nos juzgó y nos dijo, no queremos que ustedes sigan más en el ejercicio del poder, les vamos a dar la oportunidad a estos que nos gobiernen. Y hoy lo único que han hecho es sumirnos en una multicrisis en todo sentido: crisis en educación, crisis en salud, sí, crisis en infraestructura, crisis en migración. Aquí hay una inseguridad tremenda, homicidios. Aquí, Rosa, en Honduras, cada 23 horas fallece una mujer, y no pudieron hacer absolutamente nada, y fue precisamente que por eso salió la gente ayer masivamente a darles lo que se merecían, que era un voto de castigo, y a sacarlos del gobierno. Lisi, enseguida entramos en el video que usted mencionaba con Carlos Zelaya como protagonista, pero ¿le preocupa lo que le pueda pedir en contrapartida la administración de Donald Trump si llega a gobernar el candidato Asfura y tras la liberación de Juan Orlando Hernández? ¿Me lo pregunta a mí o sí, a Rodolfo? Sí, si le preocupan las contrapartidas que podría pedir la administración estadounidense.
Bueno, en realidad yo creo que también en esos X, en esos posteos, habla de la inversión. Yo creo que, por el contrario, me parece que la contrapartida puede ser absolutamente positiva, ¿verdad? Generar nosotros como Estado el ambiente para que vengan inversionistas de este país a generar precisamente una de las principales necesidades que tiene nuestro pueblo, nuestra ciudadanía, que es el empleo, que puedan haber condiciones, que el Estado genere las condiciones para que inversionistas estadounidenses y de otras partes del mundo, por supuesto, o sea, la inversión extranjera pueda venir al país. Entonces yo creo que más bien la contraparte o la exigencia va a ser absolutamente positiva. Creo que puede haber una negociación, una renegociación con el tema del TPS para todos estos más de 55,000 familias que tenían y que gozaban de este beneficio, así tal cual como pasó con El Salvador. Sí. Creo que eso más bien es una ventana de oportunidades, apertura, una gran ventana de oportunidades para nuestros hermanos que radican en este país, que como ya lo dije, sostiene en gran medida con el envío de remesas nuestra economía. Ya bien lo decía su corresponsal en nuestro país, que es el 27% o representa el 27% del Producto Interno Bruto, las remesas que se envían desde Estados Unidos. Así que yo, contrario a preocuparme de cuál podría ser la contraparte, más bien creo que esto solo trae cosas positivas o solamente va a tener valoraciones positivas tanto para a la comunidad migrante que habita en Estados Unidos como para nosotros acá en territorio hondureño, que puede aperturar muchísimo el tema de la inversión. Recordarle, Rosa, que Estados Unidos ha sido históricamente nuestro principal socio estratégico y nuestro principal socio y aliado comercial. Así que yo más bien me parece que debemos de tomarlo de manera absolutamente positiva y que la contraparte no será nada más que esperar cosas buenas y positivas para la ciudadanía hondureña. Pues ahora sí le quiero trasladar lo que le he comentado antes, y es el impacto, ¿no?, de este video en que se ve al hermano del expresidente, hablamos de Carlos Zelaya, en una reunión en que presuntamente estaría reunido con narcotraficantes buscando financiación para la campaña de Xiomara Castro en 2013. Fue un vídeo publicado por la organización Inside Crime, en septiembre del año pasado. ¿Cómo pueden defender una retórica, ¿no?, contra los vínculos entre el narcotráfico y la política después de que se publicara ese vídeo, Rodolfo? No la defendemos de ninguna manera, Rosa. Hemos sido sumamente críticos de lo que trascende. Yo en lo particular he denunciado corrupción, incluso cuando ha sido por parte de nuestro propio gobierno. La corrupción, la inseguridad, por supuesto que siguen siendo problemas profundos en nuestro país. La permeabilidad que tuvo el crimen organizado en nuestra sociedad y en el Estado hondureño son problemas con los que vamos a tener que trabajar a lo largo de varios años, si no es que décadas. El narcotráfico y el crimen organizado llegaron al nivel más alto de nuestro gobierno. Juan Orlando Hernández era el presidente de este país y representaba al cartel que administraba y traficaba con drogas, y por eso ha sido condenado, no por los hondureños, como te digo, porque en Honduras la impunidad sigue siendo un hecho, porque el sistema de justicia, porque las cortes, porque las fiscalías siguen siendo de muchas formas comprometidas por intereses corruptos, sino que por fiscales del Distrito Sur de Nueva York que hicieron una investigación exhaustiva, y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que llevó a cabo una labor muy, muy profunda y valiente, y que efectivamente documentó todos estos nexos. El video que se señala del señor Carlos Zelaya efectivamente trascendió. En 2013 fue grabado y el señor Zelaya pues tuvo que renunciar a su cargo público como secretario del Congreso Nacional, puso ese cargo a disposición y se sometió a las investigaciones pertinentes. No lo vamos a defender, él es el que tiene que responder por sus actos y rendirle cuentas, por supuesto, a la sociedad hondureña. En ningún momento voy a ser yo defensor de la corrupción, y
y eso lo tiene que tener claro la señora Matute. Sin embargo, eso no puede ser de ninguna manera, ni nos debe distraer de ninguna manera del hecho de que durante 12 años previo a que se asumiera el gobierno, efectivamente este país fue gobernado por un partido político profundamente comprometido por la corrupción y los vínculos con el crimen organizado. Y en cuanto al pronunciamiento del señor Trump, me parece profundamente contradictorio, ¿no? Que el señor Trump esté, por un lado, armando una de las operaciones más importantes de movilización militar bélica en el Caribe, justificando esta movilización para luchar contra el tráfico de drogas, bombardeando lanchas sin tener prueba de que son traficantes los que las tripulan, amenazando a un gobierno y una nación soberana, haciendo acusaciones. Mira, incluso lo del cartel de los soles, los mismos personeros de la DEA, de la CIA, del gobierno norteamericano te explican que no existe tal cosa como el cartel de los soles. Es una referencia genérica que los periodistas venezolanos comenzaron a utilizar precisamente para describir los vínculos de las Fuerzas Armadas que en Venezuela, como en nuestro país, han durante décadas, no en los últimos años, sino que durante décadas tenido con el crimen organizado. Sí. Por Honduras no solamente pasan migrantes, como lo señala la señora Matute Cano y tu corresponsal, pasan enormes cantidades de droga y eso tiene la capacidad de corromper profundamente a distintas instituciones del Estado. Contra eso estamos luchando las y los hondureños. Sí. La señora Matute Cano señala, por ejemplo, los índices de violencia que se están viviendo. Sigue siendo un problema dramático, especialmente la violencia que afecta a las mujeres en nuestro país y en nuestra región. Sin embargo, en 2012 teníamos un índice de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, que hoy se reduce a 30 por cada 100.000 habitantes. Se ha hecho un enorme esfuerzo precisamente para luchar contra ese tipo de crimen. Sí. La inversión que se ha hecho en construir 8 hospitales públicos después de 30 años en que no se había construido ni uno tan solo, ¿no? Entonces, sí, para darte un ejemplo, los más de 2 millones de hondureños que mandan esos 10.000 millones de dólares al año, que representan 27% de nuestro Producto Interno Bruto, no salieron de Honduras porque durante el gobierno de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional se viviera mejor. Salieron de Honduras hace décadas porque la situación en Honduras de pobreza estructural de 73% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza no se ha resuelto en varias décadas. Y que ahora se sitúa en torno al 49%, ¿no? Según los datos del Banco Mundial todavía. Rodolfo, para ir cerrando, nos quedan pocos minutos, pero liguemos lo que usted está comentando con lo que apuntaba al principio del debate y es estas denuncias de lo comprometidas que están las instituciones públicas, la justicia, el ejército. Ha habido múltiples acusaciones cruzadas sobre intentos de fraude en estas elecciones. Bien, finalmente, pasados a los comicios, ¿había pruebas para hacer estas denuncias? ¿Van a reconocer los resultados que dé en unas horas la autoridad electoral? Ya con esto vamos a cerrar. Rodolfo. Afortunadamente, Rosa, los resultados han sido lo suficientemente claros y contundentes, al menos en este caso, en cuanto a que la victoria no es de la candidata del Partido Libertad y Refundación. Tendrán que ser los partidos pues, que en este momento están compitiendo por un muy estrecho margen que terminen de reconocer los resultados. Sin embargo, eso no quiere decir que el proceso no fue profundamente afligido por manipulación, por problemas y por una colusión por parte de personeros del Partido Nacional precisamente para tratar de cometer el fraude. Hay 26 audios que fueron presentados por parte de uno de los consejeros implicando a una de las consejeras, al jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, precisamente conspirando para intentar realizar ese fraude. Y el hecho de que a estas horas todavía no tengamos resultados claros también son el resultado, valga la redundancia, de un proceso que sigue plagado de problemas, de obstáculos, de ineficiencias y de irregularidades. Lisi, tiene el último turno de palabra para responder. Tenemos apenas 2 minutos. Bueno, gracias, Rosa. Y yo creo que si viviéramos en el país que los que hoy nos mal gobiernan detallan en su programa de todo lo que han hecho, entonces ayer no hubieran recibido ese rechazo contundente y ese voto de castigo del pueblo hondureño, porque no han hecho absolutamente nada más que mentirle a la gente y son expertos mintiendo y son expertos fabricando historias y son expertos con su retórica, pero ayer
la gente les dio precisamente lo que se merecían, que es el voto de castigo, y por eso es que en 52 días se van finalmente y afortunadamente, ¿verdad? Y decirle, Rosa, a usted y a todo el inmenso auditorio que nos ve a través de este importante espacio, que ayer fue una fiesta cívica, una fiesta democrática, una fiesta patriótica, que el pueblo hondureño definitivamente manifestó su voluntad, tanto para darle a Pape la orden, un líder serio, un hombre con visión, un hombre capaz, un hombre trabajador, un hombre que no va a llegar a improvisar, un hombre que ya demostró lo que puede hacer, cambió completamente la capital y eso es lo que va a hacer con el país, ¿verdad? Un hombre que es serio, como lo digo, que no dice una cosa hoy y otra cosa mañana, que no va a llegar a inventar ni a improvisar, sí, y que lo eligió como el presidente de los hondureños y que esa voluntad va a ser respetada. Nosotros confiamos absolutamente, sí, en las autoridades del Consejo Nacional Electoral que harán lo propio. Evidentemente, debemos de decir, ha habido retrasos, ha habido demora y todos estamos expectantes a su pronunciamiento, pero también estamos contentos por esta fiesta cívica que llevamos a cabo ayer los hondureños y contentos, por supuesto, con los resultados. Lisi, como mencionábamos antes, unos resultados que hay que insistir aquí, todavía son provisionales, estamos a la espera de los oficiales. Ha sido un placer, Rodolfo, Lisi, contar con su participación en este debate. Antes de terminar, el agradecimiento es para Tania Herrera, la producción de invitados, y Laura Garzón, a la producción de este espacio, y como siempre, para todo el equipo técnico que hace posible este y todos los programas de France 24, y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos.